Aprender español con sabor. Sofía tenía 45 años y una gran pasión por la comida. Vivía en Chicago y trabajaba como diseñadora gráfica. Un día, mientras miraba un programa de televisión sobre viajes y comida, vio a un chef preparar una deliciosa paella española. ¡Qué bonito sería aprender a cocinar esto! Pero había un pequeño problema. La receta estaba en español, un idioma que Sofía no entendía muy bien. Ese mismo día, Sofía decidió que aprendería español mientras cocinaba. Compró un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: Aprender español con sabor. Su objetivo era preparar la paella mientras aprendía las palabras y frases en español. «Será una aventura deliciosa», dijo con una sonrisa. Primero, Sofía buscó la receta en Internet. Encontró una página que tenía todo explicado en español: los ingredientes, los pasos y hasta consejos para que la paella quedara perfecta. Decidió empezar con el vocabulario básico. Anotó en su cuaderno: ingredientes: arroz, pollo, mariscos, pimiento, cebolla, ajo, tomate, aceite de oliva, sal, pimienta, azafrán, agua, utensilios de cocina, sartén grande, cuchillo, cuchara de madera, tabla de cortar. Sofía repitió las palabras en voz alta varias veces: arroz, pollo, sartén, cuchillo. Poco a poco empezó a recordar los nombres. Después fue al supermercado, lista para poner en práctica su español. Cuando llegó a la sección de verduras, buscó los pimientos. Había verdes, rojos y amarillos. Recordó que en la receta decía pimiento rojo. «Ah, este es», dijo mientras tomaba uno. Luego fue por la cebolla y los tomates. En la sección de carnes encontró el pollo y los mariscos. Todo estaba yendo bien, pero Sofía se confundió al buscar el azafrán. «¿Dónde estará esto?» «Zrenia», se preguntó. Decidió preguntar a un empleado. «Disculpe», dijo un poco nerviosa. «¿Dónde está el azafrán?» El empleado, sorprendido pero amable, le respondió: «Está en el pasillo 5, junto a las especias». «Gracias», dijo Sofía con entusiasmo. Había logrado usar español para comunicarse. De vuelta en casa, Sofía colocó los ingredientes sobre la mesa de la cocina. Ahora empieza la verdadera aventura, pensó mientras miraba su receta en español. El primer paso decía: calentar el aceite en la sartén. Sofía abrió su cuaderno y escribió: verbos: calentar, cortar, añadir, mezclar, cocinar. Con cuidado, encendió la estufa y vertió aceite de oliva en la sartén grande. Mientras se calentaba, practicaba las palabras en voz alta: calentar el aceite, cortar los ingredientes, mezclar todo. La cocina de Sofía no solo olía bien, también se llenaba de un nuevo idioma. Sofía estaba lista para el siguiente paso. Leyó en voz alta la receta: cortar el pollo en trozos pequeños. Sacó el cuchillo y la tabla de cortar, pero antes de empezar, decidió repasar las palabras en su cuaderno. Pollo, trozos, cortar, pequeños. Cortar el pollo en trozos pequeños, repitió lentamente mientras trabajaba. Al principio se sintió un poco torpe, pero con cada trozo que cortaba se sentía más segura. «Esto no está tan mal», pensó. Después la receta decía: añadir sal y pimienta al pollo.
Sofía sacó el salero y el pimentero y anotó las palabras. Añadir punto. Sal, pimienta. Con cuidado, espolvoreó sal y pimienta sobre el pollo. Mientras lo hacía, decía en voz alta, añadir sal, añadir pimienta. A pesar de estar sola en la cocina, parecía que tenía un maestro de español invisible a su lado. El siguiente paso era preparar las verduras. La receta decía, cortar el pimiento, la cebolla y el ajo. Sofía empezó con el pimiento rojo. Mientras lo cortaba, recordaba la palabra pimiento, pimiento. Luego tomó la cebolla. Al partirla, sus ojos comenzaron a llorar. «¡Ay, cebolla! ¿Por qué haces esto?», dijo entre risas, secándose las lágrimas. Finalmente, picó los dientes de ajo, pequeños pero aromáticos. Con las verduras listas, leyó el siguiente paso. Calentar el aceite en la sartén y añadir las verduras. Encendió la estufa, tomó la sartén y vertió un poco más de aceite de oliva. Esperó unos segundos y luego añadió las verduras cortadas. El sonido del aceite caliente mezclándose con las verduras era como música para sus oídos. Mientras movía las verduras con una cuchara de madera, practicaba los verbos mover, cocinar, mezclar. Mover las verduras, cocinar a fuego medio, mezclar bien, repetía con entusiasmo. El aroma en la cocina era irresistible. Sofía miró el reloj y se dio cuenta de que ya llevaba 1 hora cocinando y estudiando. A pesar del esfuerzo, estaba feliz. Cada palabra aprendida y cada paso en la receta la hacían sentir más cerca de su objetivo. Ahora entiendo por qué dicen que la cocina es un arte, pensó mientras seguía mezclando. Pero para ella, no solo era un arte, también era una lección de vida y un puente hacia una nueva cultura. La receta aún no terminaba y Sofía sabía que lo mejor estaba por venir. «Vamos por el siguiente paso», exclamó con una sonrisa. Sofía seguía concentrada en su receta. Las verduras estaban cocinándose en la sartén, llenando la cocina de colores y aromas. Leyó el siguiente paso en voz alta. Añadir el tomate rallado y cocinar por 5 minutos. Tomó los tomates que había comprado y los ralló con cuidado, disfrutando del sonido y la textura. Luego añadió el tomate a la sartén mezclándolo con las verduras. Mientras movía la cuchara de madera murmuraba, añadir, mezclar, cocinar. El siguiente paso decía, añadir el caldo de pollo caliente. Sofía preparó el caldo en una olla pequeña, calentándolo hasta que empezó a hervir. Mientras lo hacía, se tomó un momento para observar los ingredientes en la mesa. Sentía una mezcla de orgullo y emoción. Nunca antes había cocinado algo tan especial y, al mismo tiempo, aprendido tanto. Con el caldo listo, lo vertió en la sartén con cuidado. El líquido burbujeó al entrar en contacto con las verduras calientes, creando un sonido que le recordó a las olas del mar. La receta decía que debía esperar unos minutos antes de añadir el arroz. Mientras tanto, Sofía repasó las palabras que había aprendido hasta el momento. Las repitió en voz alta mientras movía la mezcla en la sartén, como si estuviera hablando con un amigo imaginario. Su entusiasmo por el proceso hacía que cada paso fuera divertido y motivador. Después de unos minutos, la receta indicaba: añadir el arroz y el azafrán y mezclar bien.
Sofía tomó el paquete de arroz y midió la cantidad necesaria. Luego añadió el arroz a la sartén, esparciéndolo con cuidado. Finalmente, sacó el pequeño frasco de azafrán y añadió unas hebras al caldo. ¡Qué color tan bonito!, exclamó al ver cómo el azafrán empezaba a teñir la mezcla de un amarillo dorado. Mezcló todo con la cuchara de madera y observó cómo el arroz absorbía el caldo lentamente. La receta decía que no debía mover el arroz después de este paso, así que ajustó el fuego y puso un temporizador para no perder el tiempo de cocción. Sofía se sintió satisfecha. Había avanzado mucho en la receta y aprendido nuevas palabras. Aunque aún faltaba un poco para terminar, ya podía imaginarse el plato listo, lleno de sabor y color. Esto es más que cocinar, pensó. Es un viaje a otra cultura, un reto personal y una experiencia única. Sofía revisó su receta mientras el arroz seguía cocinándose lentamente. El siguiente paso decía: ¿colocar los mariscos encima del arroz? Miró los mariscos que había comprado: gambas, mejillones y calamares. Todo estaba fresco y listo para ser utilizado. Primero, Sofía lavó los mejillones con cuidado, asegurándose de que no quedara nada de arena. Luego cortó los calamares en anillos finos. Las gambas ya estaban limpias, así que las colocó en un plato junto a los demás ingredientes. Mientras trabajaba, Sofía repetía las palabras: gambas, mejillones, calamares. Quería asegurarse de recordarlas bien. Con los mariscos preparados, levantó la tapa de la sartén donde el arroz seguía cocinándose. El aroma era increíble. Sofía tomó los mariscos y los colocó uno por uno sobre el arroz, creando un diseño que le parecía hermoso. Los mejillones formaban un círculo alrededor de la sartén, mientras que las gambas y los calamares ocupaban el centro. «Qué bonito se ve», dijo, admirando su trabajo. El siguiente paso decía: cubrir la sartén y cocinar a fuego lento por 10 minutos más. Sofía cubrió la sartén y ajustó el fuego. Aprovechó esos minutos para limpiar un poco la cocina y preparar la mesa. Colocó un mantel blanco, un plato grande, cubiertos y una copa para agua. Quería que todo estuviera perfecto para disfrutar su paella. Mientras esperaba, pensó en lo que había aprendido ese día. Cada palabra nueva le daba más confianza para seguir practicando español. Aunque todavía cometía errores, se sentía más cómoda y segura. La cocina se había convertido en su aula y cada ingrediente era un maestro. El temporizador sonó, indicando que los 10 minutos habían pasado. Sofía retiró la tapa de la sartén con cuidado, dejando que el vapor caliente llenara la cocina con un aroma irresistible. Miró la paella y sintió una gran satisfacción. El arroz estaba perfectamente cocido, los mariscos tenían un color vibrante y todo lucía delicioso. Antes de apagar el fuego, la receta indicaba un último paso: dejar reposar la paella durante 5 minutos. Sofía sabía que la paciencia era importante en la cocina, así que dejó la sartén en la estufa mientras se servía un poco de agua y respiraba profundamente. Esos minutos le dieron tiempo para apreciar todo el esfuerzo que había puesto en la receta y en su aprendizaje. Esto no es solo comida, pensó, es un logro, una manera de conectar con un nuevo idioma y una cultura llena de sabor. Después de 5 minutos de reposo,
Sofía se preparó para servir su paella. Con cuidado, tomó una cuchara grande y la utilizó para colocar una porción en su plato. El arroz estaba dorado por el azafrán, los mariscos brillaban y el aroma era irresistible. Todo parecía perfecto. Antes de probarla, recordó que la receta sugería acompañar la paella con un poco de limón. Sacó un limón del frutero, lo cortó por la mitad y exprimió unas gotas sobre su plato. Mientras lo hacía, repitió las palabras en voz baja: cortar, exprimir, limón. Finalmente, llegó el momento que había esperado durante todo el día. Sofía tomó un tenedor, sopló un poco para enfriar el arroz y probó su primer bocado. Cerró los ojos mientras masticaba, disfrutando de cada sabor. «Es increíble», exclamó. El arroz estaba perfectamente cocido, los mariscos tenían una textura suave y los condimentos estaban en su punto. No podía creer que lo había preparado ella misma. Mientras comía, Sofía reflexionó sobre todo lo que había aprendido. No solo había seguido una receta en español, sino que también había integrado nuevas palabras y verbos en su vocabulario. Ahora sabía cómo decir sartén, calentar, mezclar, mariscos y muchas otras palabras. Sentía que, con cada plato que preparara, su español mejoraría. Al terminar su porción, decidió servir un poco más. Mientras lo hacía, pensó en cómo podía usar esta experiencia para motivarse a seguir aprendiendo. ¿Qué otra receta podría intentar la próxima vez? Quizás unos tacos mexicanos o unas arepas venezolanas. La idea de viajar a través de la cocina y el idioma la emocionaba. Cuando terminó de comer, miró la sartén con los restos de la paella. Había suficiente para guardar y disfrutar al día siguiente, así que tomó unos recipientes, colocó la paella sobrante dentro y los guardó en el refrigerador. Cada paso era otra oportunidad para practicar. Guardar, cerrar, refrigerar. Al final de la tarde, Sofía estaba exhausta, pero feliz. Había logrado algo importante. No solo había cocinado un plato tradicional, sino que también había avanzado en su aprendizaje del español. Sentía que estaba en el camino correcto, y eso la motivaba a seguir explorando nuevas recetas y palabras. Antes de irse a descansar, tomó su cuaderno y escribió: «Hoy aprendí a hacer paella y a decir muchas palabras nuevas. Cocinar es aprender con amor y sabor». A la mañana siguiente, Sofía despertó con una idea clara. Quería compartir su experiencia con sus amigos. Tomó su teléfono y escribió un mensaje en el grupo que tenía con sus compañeros del trabajo. «Ayer preparé mi primera paella y aprendí muchas palabras en español. Si quieren, puedo llevar un poco para que la prueben». El mensaje no tardó en recibir respuestas. Sus amigos estaban emocionados por probar el plato y curiosos por su nueva forma de aprender español. Algunos incluso le pidieron la receta. Sofía, entusiasmada, decidió escribir la receta con las palabras en español para motivarlos a aprender también. Más tarde, llegó a la oficina con un recipiente grande lleno de paella. Mientras lo colocaba en la mesa del comedor, explicó su proceso con alegría. «Primero, corté las verduras, pimiento, cebolla, ajo. Luego, añadí el arroz y los mariscos. Todo fue siguiendo la receta en español». Sus compañeros escuchaban atentos.
algunos sorprendidos por su dedicación. Cuando probaron la paella, las expresiones de sus amigos lo decían todo. «Está deliciosa», dijo Marta, una de sus colegas. «No puedo creer que sea tu primera vez cocinando esto». Otros se mostraron interesados en aprender español de la misma manera. «Quizás debería intentar con tacos o enchiladas», comentó David, quien siempre había querido aprender otro idioma. La conversación giró en torno a la comida, los idiomas y las culturas. Sofía se sintió orgullosa, no solo por su plato, sino también porque había inspirado a otros a aprender algo nuevo. Sentía que cocinar había abierto una puerta para conectar con los demás de una manera diferente. Al final del día, Sofía volvió a casa con el recipiente vacío y una gran sonrisa en el rostro. Decidió sentarse un momento y reflexionar sobre todo lo que había logrado. Sacó su cuaderno y escribió: «Hoy no solo cociné y aprendí, también compartí. Descubrí que el español es más que palabras, es una forma de conectar con la gente, de entender otras culturas y de vivir experiencias inolvidables. Este es solo el comienzo de mi aventura culinaria y lingüística». Cerró el cuaderno y, antes de irse a dormir, ya tenía en mente su próximo reto. Una receta que combinara ingredientes latinos y algo típico de su ciudad. ¿Qué tal un toque de Chicago con sabor a Latinoamérica?, pensó mientras apagaba la luz. Sofía sabía que el aprendizaje no se trataba solo de memorizar palabras, sino de disfrutarlas, saborearlas y compartirlas con los demás. Con cada plato que preparara, su español seguiría mejorando y su mundo se haría más grande un bocado a la vez. A continuación, preparamos unas 5 preguntas sobre la historia. Lee tus respuestas en los comentarios. Empecemos. ¿Qué plato decidió Sofía preparar mientras aprendía español? A. Tacos. B. Paella. C. Enchiladas. D. Arepas. ¿Qué utensilio usó Sofía para mover las verduras mientras cocinaba? A. Tenedor. B. Cuchillo. C. Cuchara de madera. D. Espátula. ¿Qué ingrediente añadió Sofía al final para dar color amarillo a la paella? A. Limón. B. Azafrán. C. Pimienta. D. Cebolla. ¿Qué hizo Sofía con la paella sobrante? A. La tiró a la basura. B. La llevó a sus amigos. C. La guardó en el refrigerador. D. La dejó en la mesa. ¿Qué escribió Sofía en su cuaderno al final del día? A. Una lista de ingredientes. B. Un mensaje para sus amigos. C. Sus reflexiones sobre cocinar y aprender español. D. Una nueva receta de paella. Si pudiste responder todas, espero tus respuestas en los comentarios abajo. Muchas gracias por pasar por el canal. Te invito a continuar con el siguiente video y hasta la próxima.